Diseño de experimentos con varios factores. Un experimento es una prueba o serie de pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada, de manera que sea posible identificar las causas de los cambios en las variables de salida. El diseño de experimentos se hace en base a las preguntas: ¿qué características de calidad se van a medir? ¿Qué factores controlables deben incluirse en el experimento? ¿Qué diseño experimental es el adecuado? El objetivo de realizar un experimento es estudiar el efecto que tiene un conjunto de variables llamadas factores sobre la variable de respuesta. Experimentos con varios factores. Cuando dentro del proceso o experimento hay más de un factor con un efecto importante sobre el resultado, se deberá tomar en consideración todas las combinaciones posibles de dichos factores para determinar la relación entre ellos y el resultado. Dentro de las variables de entrada se pueden dividir en dos: aquellos cuyos valores son controlables, a los que llamaremos factores de control, y aquellos que no podemos controlar, llamados factores de ruido. Con el objetivo de caracterizar las variables que afectan en el proceso, se realiza un experimento tamiz, el cual permite determinar las variables críticas en el proceso, con lo que es posible determinar aquellas variables que es necesario controlar estrictamente. Experimentos factoriales. Estos se realizan cuando más de un factor de entrada realiza cambios importantes en las variables de salida. En ellos se hace variar estos factores en conjunto y se revisan sus efectos, así como se calcula el efecto del factor, es decir, el cambio en la respuesta o variable de salida que produce el cambio en el factor. Con los datos calculados se identifica el efecto principal, el cual se refiere al efecto producido por los factores primarios de estudio, o aquellos factores que nos interesan. Con los datos obtenidos de los cálculos es posible realizar una gráfica de interacción entre los factores, la cual nos muestra de manera visual cómo se relacionan estos factores. Es necesario recalcar que los experimentos factoriales son la única manera de descubrir interacciones entre variables. Ejemplo: se trabaja en un nuevo proceso para soldar componentes electrónicos en tarjetas de circuitos impresos. El equipo trabaja con un nuevo tipo de soldadura líquida y se busca reducir el número de juntas de soldaduras defectuosas. La variable que afecta al sistema son: temperatura de soldadura, temperatura de precalentamiento, velocidad de transportadora, tipo de flujo y ángulo de transportadora. Se considerarán para el experimento los efectos de velocidad de transportadora y ángulo de la transportadora, cada uno de ellos con dos niveles: la velocidad de la transportadora baja y alta y el ángulo de la transportadora bajo y alto, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla. Se calcula el efecto principal del factor A, el cual es la diferencia entre la respuesta promedio en el nivel alto de A y la respuesta promedio en el nivel bajo de A, como se muestra en la primera fórmula. Lo mismo ocurre para el factor B. Para algunos experimentos, la diferencia de la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles de todos los factores. Cuando esto ocurre, existe una interrelación entre los factores, y no es necesario hacer estos primeros dos cálculos. Como es nuestro caso, es necesario considerar el nivel bajo del factor B y hacer la resta, así como el nivel alto del factor B y realizar la resta, como se muestra en las primeras dos fórmulas. Como se mostró en la diapositiva anterior, el efecto principal de A es 0, y con ello estaríamos diciendo que el efecto en el factor A no tiene efecto alguno. Sin embargo, cuando se examinan los efectos de niveles diferentes del factor B, se puede uno dar cuenta que no es el caso. Por tanto, se calcula el efecto de interacción de A-B, el cual es la diferencia de los promedios de las diagonales, que representa la mitad de la diferencia entre los efectos de A en los dos niveles de B, como se muestra en la última fórmula. Número de ensayos o tamaño del experimento. El número de ensayos depende de la variabilidad de los resultados del experimento y normalmente se estima a partir de un experimento piloto. Como ya se había mencionado antes, los resultados de un proceso de interés se ven afectados por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede estar oculta por la variabilidad de los resultados muestrales. Para obtener una conclusión acertada es necesario definir objetos del experimento, identificar posibles fuentes de variación, elegir un tratamiento o regla de asignación
y especificar la variable de interés, así como un modelo matemático. Al especificar la variable de interés y el modelo matemático, es posible obtener la variabilidad y con ella el número de observaciones necesarias. Ejercicio. ¿Qué tan grande debe de seleccionarse una muestra para tener un intervalo de confianza del 95% con un margen de error de 10? Supongo que la desviación estándar poblacional es de 40. Ah, como lo dice el experimento, tenemos un intervalo de confianza de 95%. La z correspondiente a ese intervalo de confianza es 1.96 y nuestra desviación estándar poblacional es de 40. De ahí sacamos que n es igual a la división de z correspondiente a alfa medios a sigma cuadrada, que es igual a 40, y nuestro error, que es del 10 de 10. Al multiplicar y dividir, la respuesta es que necesitamos 62 muestras.